Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, chicos, ustedes están listos, preparados, perseverantes con esas ganas de seguir adelante. Bien, estamos en la semana 20, día 2, ¿no? Entonces, ahora compartimos recuerdos significativos en la familia, ¿no? En la actividad anterior hemos reflexionado sobre nuestros recuerdos familiares y hemos compartido, ¿no? Estos son parte importante de nuestras vidas. Nuestras tradiciones y costumbres nos sirven para aprender lecciones. Por otro lado, alrededor hemos experimentado diversas emociones, como la alegría, las cuales fijan mejor los recuerdos de nuestra memoria. Pero sobre todo pudimos reflexionar también sobre cómo el recuerdo de las formas de sentir, pensar y actuar de las personas significativas para nosotros nos ayudan, ¿no? Forman parte de nuestra identidad personal. Bien, del mismo modo, en estos días profundizaremos sobre dichos recuerdos mediante las siguientes preguntas. Escucha, ya te lo hicimos ayer. Una, ¿cómo se forman los recuerdos y cómo podemos obtener información sobre los recuerdos significativos para la familia o la comunidad? En la actividad de hoy leerás un fragmento adaptado del capítulo 15 de los comentarios reales, ¿no? Del Inca Garcilaso de la Vega. Bien, chicos. Entonces, la actividad de hoy es, ¿no? Leer. La actividad leemos textos narrativos. El área es comunicación y el propósito es identificar información sobre los recuerdos, ¿no? De la familia y de la comunidad en textos narrativos, ¿no? Entonces tú ya sabes de antemano los textos narrativos, ¿no? Tienen sus elementos, ¿no? Entonces sus elementos, ¿quién es? El narrador, el personaje, el espacio, el tiempo, y se clasifican en protagonistas, antagonistas y secundarios, ¿no? Estos textos narrativos también cuentan una sucesión de hechos, ¿no? Que recibe el nombre de argumento, ¿no? Y tú ya sabes que tiene tres partes, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Así es como son los textos narrativos. Bien, entonces empecemos. Ya te decía que el texto narrativo es un conjunto de acontecimientos que narra de forma oral, escrita, lo que ocurre a varios personajes, ¿no? Reales o ficticios, en un lugar determinado. Según una secuencia de hechos, el texto narrativo puede ser ficcional, como cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, entre otros. O real, una línea de tiempo, es no un real. O sobre unos sucesos históricos, que es algo real. Entonces ya no es ficticioso. O en el acta en que se registran los principales hechos e ideas sugeridos en una reunión, en una noticia, en una crónica, ¿no? Anécdotas, relatos, biografías, autobiografías y entre otros. Los textos narrativos también tienen sus características, ¿no? Tienen personajes principales y secundarios. Entonces posee tres partes, ya te decía, inicio, nudo y desenlace. Aunque a la hora de narrar, el orden que se desarrolla de cada parte puede variar. Cuando se respete el orden se le llama narración lineal. Puede narrar el autor como un tercero ajeno a la historia, o un personaje que puede ser el principal o un secundario. Según la ubicación de quien narra, se puede identificar si está en primera persona, segunda o tercera persona. Y si es una historia que se construye en un tiempo presente, ¿no? Pertenece al pasado del narrador. Emplea anécdotas, ¿no? Es secuencial. Antes de, con anterioridad, tú sabes que estos son conectores, entonces emplea los conectores, ¿no?
después de, con, con posterioridad, luego, después, más temprano, más tarde, mientras tanto, enseguida, ¿no? Entonces, estos son conectores que ayudan en nuestra historia, en nuestra narración. Estos son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. Bien, chicos. Entonces, para iniciar la actividad, ¿no? Hacemos el ejercicio de recordar, ya te decía, ¿no? Desde que eras niño o niña has escuchado o has leído infinidad de historias en tu casa, ¿no? Escuela, comunidad, has asistido a eventos de narración, videos con narraciones orales o leíste textos completos, ¿no? ¿Recuerdas alguno que te gustó mucho? ¿No? Contéstate esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Qué sentimientos te causó? ¿Por qué? Entonces, a continuación, ¿no? Vamos a leer un fragmento, ya te decía, ¿no? Que está en recursos de la plataforma de la página web, ¿no? Entonces, tú vas a leer, ¿no? Que es al inicio, antes del texto, tiene datos referenciales de la obra, el autor, el texto, de los datos, te ayudará a comprender mejor, ¿no? Lee el título. ¿Quién crees que es él? ¿No? Lee las primeras líneas del texto y piensa, ¿quién narra los hechos? ¿Narra en presente, pasado o futuro? Eso te preguntas, ¿no? Dale una primera lectura, ¿no? Para que te familiarices con el contenido. No te detengas por alguna palabra que no conoces, ¿no? Luego la buscas en el diccionario, ¿no? Escribe en tu cuaderno las ideas que más te parezcan importantes. Entonces, para poder comprender, no solamente se lee una vez, se lee una, dos y tres y cuatro veces. Bien, bien, chico, entonces vas a leer los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, sobre el autor. Este, este Inca, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega nació el 12 de abril de 1539 en Cusco, ¿no? Acá en Perú, en el seno de una familia noble. Fue hijo de la princesa inca Isabel Chimpú Oglio y del conquistador español capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, nombre que tiempo después fue cambiado, ¿no? Entonces, sobre la obra que vamos a leer, comentarios reales de los incas. Es un libro histórico, literario, escrito por el literato peruano Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Fue publicado en 1609, ¿no? En Lisboa. Esta obra trata sobre las costumbres, tradiciones de la historia de los pobladores del antiguo Perú, ¿no? En el periodo de los incas, ¿no? Es la primera gran obra de la literatura peruana y una de las más importantes. ¿Por qué? Porque nos recuerda los tiempos pasados como vivieron los incas. Entonces acá tenemos un pequeño adelanto, ¿no? Sobre el capítulo quinto. El origen de los reyes incas, ¿no? Del Perú, narra que un día Garcilaso le preguntó a quién, a su tío, ¿no? A un tío materno, por cuestiones de la historia de los incas y otros temas, a lo cual, y allí la nota curiosa. El tío accede orgullosa y amablemente a contarle la anécdota, ¿no? Sobre el origen de los incas. Y luego este Inca Garcilaso, ¿no? Decide transcribir lo oído, ¿no? En quechua a sus escritos en castellano, ¿no? Entonces, tú si no lo entiendes, la vas a volver a leer una y mil veces con calma, ¿no? Aquellos párrafos que sientes que no lo comprendiste del todo, entonces lo subrayas, ¿no? ¿Qué te pareció interesante? Pero no te olvides, ¿no? De que mientras leas la narración, ¿no? Tú tienes que preguntarte, ¿qué dice esto? ¿Quién o quiénes son los personajes? ¿En qué lugar y época se dan los hechos? ¿Qué es lo que ocurre en la narración? ¿No? Entonces, todas esas preguntas. ¿Y en qué tiempo ocurren los hechos? En tiempo de los incas. Acá te voy a enviar la lectura, acá está la lectura, tú lo lees detenidamente y vas a dar respuesta. Acá el, el sobrino le pregunta al tío, ¿no? ¿No? Y le dice el por qué.
¿Y por qué el sol lo manda? ¿Y a quién lo manda? A dos hijos, a una hija y a un hijo, ¿no? Para que se vayan a formar, ¿qué? A formar el imperio, ¿no? Para cambiar la cultura, porque dice que anteriormente vivían como animalitos. Entonces tú la vas a leer y vas a responder tus preguntas, ¿no? Acá sigue el comentario real. Bien, entonces tú, una vez que has leído una, dos, tres, cuatro veces, entonces te preguntas, ¿no? Seguimos comprendiendo. ¿Quién narra la historia? ¿No? ¿No? ¿Quién era el autor? El Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quiénes son los personajes? ¿No? Todos los de aquella época, ¿no? Los Inca Reyes. ¿Dónde y cuándo ocurrió los hechos? Dice, ocurrió, ¿no? Acá en Perú, en Cusco, en el tiempo de los Incas, hace muchísimos años. En el texto, ¿cuál fue la situación anecdotaria o el hecho anecdotario, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? El tío le dice que las palabras se guardan en el corazón, ¿no? La memoria es algo que debe sentirse uno, ¿no? ¿No? Aspectos ajenos del conocimiento de los españoles. Entonces él le decía que el sobrino le decía, ¿no? Que como los españoles saben escribir y todo lo demás. En cambio, ahí ellos, ¿por qué no tienen historia, no? Entonces se le hace esas preguntas, ¿no? Entonces, así va generando el sobrino, ¿no? Las interrogantes para ser absuelto por el tío. ¿A qué se refiere, dice la expresión, nos tocó el reinar vasallaje, ¿no? Esto significa que si que uno desea aludir para poder cambiar, ¿no? Para poder cambiar de gobierno, porque vivían, ya dice que vivían, ¿no? Oprimidos como animalitos, entonces decidieron cambiar, civilizarse. ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? ¿No? Entonces, si crees que sí, ¿no? De hecho que sí, porque es un recuerdo que a él le está preguntando, ¿no? Cómo eran los antiguos incas, cómo era su familia. Entonces, hasta él se hizo un escritor peruano. ¿A quiénes envía el Padre Sol? Dice, ¿y para qué los envió? Lo envió a una parejita, ¿no? A un hijo y a una hija. ¿Y para qué los envió? Para formar una ciudad, ¿no? Y les dio una varita de oro todavía para que vayan, ¿no? Hincando, hincando, y donde se hunde, ahí iban a formar el imperio incaico, ¿no? Y así fue, ¿no? ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas y por qué? ¿No? A ver, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Tú escribes ahí tus preguntas y luego, ¿no? Vas a reflexionar. Bien, entonces, pero ten presente que, ¿no? El Inca Garcilaso en los comentarios reales de los incas emplea la anécdota, dice principalmente, ¿no? ¿No? Lo que sucedió para dar a conocer al lector temas históricos, ¿no? Por ejemplo, el origen de los incas, ¿no? Él utiliza esa anécdota, ¿no? Para poder comunicarnos a nosotros. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal, ¿no? Él es el personaje principal y es quien narra la historia. Él mismo narra la historia de manera autobiográfica, ¿no? A veces acá tienes para poder contestar tus preguntas. Es notorio esto porque escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas, ¿no? También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar. ¿Y dónde está el tiempo y el lugar? Era en el Cusco. El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ¿no? Ya que se introducen algunas palabras en quechua, ¿no? Los que hablan quechua, uy, bien lo entienden, ¿no? Propias de los incas, ¿no? La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó en aquella época, en aquellos tiempos. Entonces, este es un fragmento, ¿no? Que se aprecia sus tradiciones y creencias, ¿no? ¿De quién? Del Padre Sol. El Padre Sol era su dios de estos incas. Bien, entonces, una vez que
Ya, has reflexionado, has leído, ahora sí, te vas a evaluar. Has leído este texto narrativo para conocer más sobre él y reflexionar sobre cómo se construyó o forman los recuerdos, ¿no? Imagínate cómo se forman los recuerdos, ¿no? Nos ayuda a a hacer memoria de de los bonitos recuerdos que uno ha pasado, ¿no? Esto te ayudará a escribir las anécdotas que tú recuerdas, ¿no? Con tus familiares en las actividades de la siguiente semana. Vas a estar preparado ya para poder escribir tus anécdotas. ¿Por qué? Porque tú ya estás leyendo textos narrativos. Con las siguientes preguntas revisas tus respuestas del cuestionario y la puedes mejorar, ¿no es cierto? La vas a mejorar tus preguntas. En la pregunta 1, leíste el texto, analizaste y- e identificaste al narrador. Sí, me imagino que sí, porque conforme lo hemos ido viendo, ya sabemos quién es el narrador, ¿no? Narrador es el Inca Garcilaso de la Vega. En la pregunta 2 y 3 buscaste en el texto y pudiste identificar datos que te piden, ¿ya? Has observado, también coloca así, ¿no? En la pregunta 4, ¿te diste cuenta que los datos están dispersos en algunos párrafos, ¿no? Pero los podemos encontrar, ¿no? Y los identificaste, me imagino que sí, entonces coloca sí. En la pregunta 5, leíste el texto, ubicaste el párrafo de esta frase, dijiste el significado de esta experiencia, entonces coloca sí. En la pregunta 6, ¿relacionaste la experiencia del recuerdo de la conversación entre el tío del Inca Garcilaso con lo que estás profundizando sobre los recuerdos en las actividades de aprendizaje? Me imagino que sí, entonces coloca sí. En la pregunta 7, buscaste los datos en el texto, explicaste la causa, qué motivo, por qué el padre Sol envía a sus dos hijos, ¿no? ¿No? A adoctrinar a la gente, a emplear las ideas del texto para dar su respuesta, ¿no? Para poder ayudar, para civilizarse, para cambiar, ¿no? En la pregunta 8, leíste el texto y reflexionaste sobre la actitud del Inca Garcilaso de querer saber más sobre sus antepasados, ¿no? Entonces, él, porque quería saber y quería ser escritor, ¿no? Entonces preguntó al tío. Muy bien, chico. Entonces, una vez que te has evaluado, vas a reflexionar, ¿no? ¿Qué aprendí hoy sobre los textos narrativos? Contestas, ¿cómo lo hice? ¿No? Ahí describes, ¿qué me hizo más fácil y más difícil? ¿Por qué? También ¿no? Logré identificar los recuerdos o hechos anecdóticos en este texto literario que leí, ¿no? Entonces tú colocas ahí todo. Y si hay algo que mejorar también. Y acá también te invito, ¿no? Activarte, acá está la página donde tú puedes ingresar, ¿no? Tu actividad va a ser que vas a escribir, ¿no? Vas a narrar una historia, ya sea escrita o por audio, qué sé yo, ¿no? Del origen de tu nombre, ¿no? Entonces averigua, te pregunta a tus familiares y luego la vas a enviar. Muy bien. Bien, ahora vamos a agradecer a Dios por todo, ¿no? Y que te vaya muy bien. Te deseo muchos éxitos y conmigo hasta otra oportunidad. Bye bye.